Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café. Hoy lunes, 20 de abril del 2020. 34 días más tarde de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet haya impuesto el toque de queda, con por lo menos 3 variaciones de una orden ejecutiva que ha ido desde más temprano hasta más tarde entrar, salir eh, de las residencias para asuntos determinados, hasta el cierre de los comercios y lo que se propone alrededor de diferentes empresas hoy con relación a si se reabre, si se flexibiliza la integración de algunos comercios para activar la economía. Voy a hablar con el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y después vamos a diferentes temas que se quedaron en el tintero en el fin de semana, sobre todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió, Victoria Ciudadana, Néstor Duprey. Vamos a hablar primero con el secretario. Buenos días. Hello. Buenos días, secretario. Carmen Enita Acevedo acá. Buen día, ¿cómo está usted? Saludos, buen día aquí de Puerto Rico. Secretario, estamos hoy con una pregunta que tiene la Organización Mundial de la Salud. Realmente, 3 preguntas que hace para reabrir o para, de alguna manera, flexibilizar o activar, flexibilizar los toques de queda y eh, reactivar la economía. Hablan de que esté controlado el virus, de la capacidad de detectar, hacer pruebas, aislar y rastrear contactos en cada lugar, minimizar los riesgos de hospitales y residencias. ¿Usted cree que Puerto Rico está listo para flexibilizar, reabrir la economía de alguna manera? Todavía no estamos listos para abrirla de forma absoluta. Definitivamente hemos hablado de la posibilidad de hacer modificaciones y estratificarla basado en la data que estamos viendo. Definitivamente, el ejemplo como el que siempre pongo es la utilización de camas de hospital, la utilización de camas de intensivo, la utilización de los recursos de ventiladores, particularmente en los hospitales de Puerto Rico. Así que sabemos que estamos en esas 3 categorías bajo utilización. Así que eso nos da cierto sentido de sentirnos en cierta medida algo preparado, mejor que lo que ocurrió en Nueva York, donde cuando tuvieron el pico no pudieron manejar el flujo gigante de pacientes, particularmente de los pacientes que se infectan severamente, que típicamente el 10% de la población queda positiva. Así que definitivamente hay unas variables que nosotros medimos que nos dan cierto sentido no pasa absoluta, pero nos dice estamos en una dirección correcta. Pero no podemos bajar la guardia en este momento. Hemos visto como otros países, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y lo repito varias veces, 1000 veces lo repetiré, que las primeras 2 decisiones del toque de queda en Puerto Rico fueron decisiones empíricas, no fue basado en data, fue basado en una decisión, en un sentido común, un sentido de urgencia, particularmente de una persona, la gobernadora de Puerto Rico. La historia sí lo reconocerá. Muchos otros estados esperaron por data, esperaron por ver la cantidad significativa de muertes en sus salas de emergencia, en sus hospitales, para entonces tomar un toque de queda. Y entonces vemos respuestas casi irracionales, como la que genera ayer Florida de abrir las playas al mundo, cuando realmente Florida es un hotspot, ¿verdad? Un área de alto riesgo, y particularmente que nos impone un riesgo a nosotros, porque de Florida viene mucha gente a Puerto Rico. Así claro. Que en ese contexto, definitivamente seguimos utilizando la data que tenemos para tomar decisiones. No es perfecta, no es grande suficiente, como no la tiene nadie en el mundo, pero tenemos que utilizar prudencia y en este momento no podemos bajar la guardia. Así que sí, cuando nos sentamos con la gobernadora hablamos de flexibilidad, de modificación, ¿verdad? Para llenar las necesidades de una población en particular. También he dicho que como ejemplo, para que la gente entienda lo que quiero decir con esto. Sabemos que la población de 65 años adelante es la mayor riesgo, ¿verdad? Particularmente porque son las personas que tienen condiciones crónicas, están inmunocomprometidas de alguna forma, su sistema inmunológico, ¿verdad? No está fuerte como una persona más joven. Así que cuando nosotros tomemos decisiones para liberar un poco las reglas,
modificar el estatus de queda, pues definitivamente una población que todavía tenemos que tener mucho cuidado con ella va a ser esa población, particularmente la población de los envejecientes en los asilos de envejecientes, los envejecientes que reciben servicios, cuando estos envejecientes vayan a centros médicos a recibir tratamiento, en qué medidas se hacen las disposiciones necesarias para que esa población tenga un itinerario, un horario particular flexible para ayudar a esa población y no exponerlos a una población mucho más saludable que se puede ser el portador sin síntomas, pero estar positivo para el virus. Así que ese tipo de cosas lo tenemos que discutir, lo tenemos que accionar para que la población sea una población más saludable, pero todavía no podemos bajar la guardia de irnos a cero y decir que mañana podemos abrir todo. Apertura completa, exacto. Ok. Usted habla de los datos. Sabemos lo que ha pasado con los datos. Usted ha explicado con relación a lo que usted pensaba que estaba incluido, pero finalmente no estuvo incluido. Yo le pregunto hoy lunes, ¿qué ha hecho si algo a partir del viernes de que usted dice honestamente lo que está ocurriendo con los datos? Personas del departamento o personas de ciencias médicas allegados para llegar a ese modelo que obviamente tiene que ser, además de estadístico, del criterio científico de cuáles son las preguntas que se van a incluir para tener unos números más certeros. Como usted dice, necesariamente no van a ser más totalmente exactos, pero más certeros. ¿Qué me puede decir sobre eso? Mira, varias cosas. El viernes pasado yo fui a Ponce a dilucidar una situación que tiene que ver con el Western Shelter, que es el hospital de caseta que pone la Guardia Nacional. Sí. También nos sentamos con el grupo médico de Ponce, estaban todas las instituciones representadas. Y es interesante ver que ellos tienen también una plataforma donde ellos han encuestado sobre 40,000 boricuas, personas de Puerto Rico, en términos de síntomas. Y entonces, a través de esa información, han generado un mapa que genera lo que se llama hotspots en Puerto Rico. Okay. Es interesante porque replica muy similarmente lo que hemos visto con la data limitada que tenemos acá, donde los sitios de mayor actividad es San Juan, es Ponce, es la zona de Caguas y después Mayagüez. Así que cuando vemos eso, nos damos cuenta que a pesar de que la data de nosotros es poca, ¿verdad? Es limitada, pero refleja muy bien lo que una data, ¿verdad? De otra forma, estamos hablando de encuestas, pero por lo menos vemos cómo esa data, y sí la vemos todos los días, la revisamos todos los días. De la misma forma hicimos un emplazamiento, ¿verdad? Y lo digo con mucha defensa y respeto, al Instituto de Estadística de Puerto Rico para que se llegue aquí al Departamento de Salud, porque son los expertos en estadística y manejo de información, así que para que se inserten en la discusión que tiene el Departamento de Salud y para que podamos depurar la información que tenemos, la data que tenemos y generar un reporte todavía mucho más contundente a la población. Toda la persona que pueda mejorar lo que se está haciendo está más que bien recibida. Puede llegar aquí, las puertas están abiertas 24/7, los fines de semana pueden llamar, pero estamos disponibles a obtener toda la información necesaria, siempre y cuando no sea una venta de algún producto. Cualquier persona que quiera ayudar, que tenga la capacidad de ayudar y que tenga algún tipo de modelo, algún tipo de información, la vamos a obtener. Dije el fin de semana, los modelos que se han utilizado son modelos estadísticos, ¿verdad? Y ese ha sido un reclamo que han hecho las instituciones de los Estados Unidos, particularmente las instituciones académicas, porque no incluyen en su totalidad, muy pocas veces, el comportamiento humano para entonces desarrollar política pública. Y me expliqué el fin de semana cuando dije que cuando nosotros hablamos de distanciamiento social, no sabemos si el distanciamiento social es a 3 pies de distancia, si es con la mascarilla puesta, si nos cubrimos la boca y no la nariz. Así que todos esos elementos que infligen tienen un impacto en términos de cuáles son los resultados que se hacen estadísticamente para reflejar que esto de distanciamiento social es eficiente. En la ausencia de poder cuantificar cada comportamiento humano, definitivamente sí, la data se puede mejorar y los estudiosos, los estadísticos y los científicos pueden reclamar 1,000,000 de cosas. En la ausencia de todo eso, la data que tenemos nos está ayudando a tomar decisiones y es la que tenemos, que la vamos a depurar definitivamente. Queremos distanciar primero que nada, en el fin de semana y en el transcurso de la semana se va a eliminar en la medida en que es posible todo lo que esté doblemente contado, ¿verdad? La repetición de algún caso que se haya, por las razones que fuesen, se haya incluido en la data más de una vez, así que eso lo queremos hacer. También queremos dividir la parte de lo que son positivos por
molecular versus positivo por prueba rápida. rápida. Y la otra cosa que queremos hacer, ¿verdad?, para esta semana es poderle dar fe de las personas que se han recobrado. Así que esos 3 elementos en el transcurso de esta semana deberíamos verlos reflejados en nuestro dashboard, ¿verdad?, en la plataforma, para que la gente vea que sí tomamos en serio esto y que le vamos a dar la información. Cuando la tenemos se la vamos a dar. Así que eso se está haciendo ahora mismo. Secretario, en esos términos parecería que no hay comunicación intragubernamental, porque usted me habla del Instituto de Estadística, y el Instituto de Estadística es una organización gubernamental. Ellos no se acercan, el Departamento de Salud, que sabemos que usted lleva, por lo menos hoy creo que son 14 días, no, tampoco alguien se acercaba para que el Instituto de Estadística estuviera inmerso en este esfuerzo. Mira, yo te voy a dar el ejemplo para que la gente entienda dónde yo estoy parado. En el 2009 hubo una preocupación de la estadística general del gobierno de Puerto Rico en referencia a salud, y se reclamaba que había un mal análisis de la data. Sí. Y aquí el reclamo se le dio en las manos al Instituto de Estadística de Puerto Rico bajo la dirección del doctor Marazzi, y se rectificó y se presentó y se rectificó no solo para Puerto Rico, sino para el mundo, porque sí, era data del mundo de salud, particularmente que se utiliza para comparativos. Así que en aquel momento se hicieron varias otras consultas en términos de otras situaciones en aquel momento del Instituto de Estadística de Puerto Rico. Así que tuvimos una buena relación. No hay ninguna razón para que no haya una buena relación. Desafortunadamente yo llevo, ¿verdad? Sí. Llevo 3 semanas aquí, esta es la tercera, yo creo, y yo cada vez que veo que alguien me va a emplazar a través de las cortes, eso me parece a mí innecesario. Esa es la parte que a mí me sorprende, porque, como digo yo, en el sistema jerárquico, ellos pueden llegar aquí, ¿verdad?, o coger un teléfono y decir, déjame llamarlo directamente. Pero yo no voy a estar en esos elementos porque es relevante en este momento. Mi esperanza es que hoy podamos tener una reunión con ellos y trabajar en esta situación para ver cómo ellos nos pueden ayudar a mejorar el análisis de la data y presentarle una forma que la población la pueda utilizar para hacer decisión. Precisamente usted me dice que en efecto usted lleva 3 semanas. Yo le pregunto, ¿usted parecería que cada conferencia de prensa o cada exposición suya y todo lo que hemos investigado los periodistas y sabemos del Departamento de Salud, usted encontró un Departamento de Salud bien distinto al que usted dirigió en el 2009? ¿Estoy en lo correcto? Sí, definitivamente. ¿Lo encontró peor? Sí, una de las cosas que yo siempre digo, tiene que haber fe, y los ánimos estaban caídos, la primera parte. Acuérdense que yo soy psiquiatra, así que de las partes que más me importa es que la gente esté tranquila, que crean lo que se está haciendo y que tengan fe en su propio país. Así que esa cosa es lo primero que hay que rectificar. Después que uno rectifica esto, la gente se da cuenta de la urgencia que tiene Puerto Rico, y la gente cae en tiempo. No importa el partido político que sea la persona, caen en tiempo y hacen todo lo mejor por Puerto Rico. El puertorriqueño es bueno, es duro. Estamos bregando con eso. Usted sabía que había una crisis, obviamente, cuando lo llaman, o no sé, ¿cómo usted se acercó al departamento nuevamente? ¿Cómo es que usted acepta este reto, super reto, en medio de una pandemia? Pues conozco el sistema, yo creo que conocí el sistema, ¿verdad? Entonces yo siempre hablo de educación formal. Yo soy médico, pero también soy administrador. Tengo algún background en manejo yo tengo un Master of Business Administration y también un doctorado en Administración del Sistema de Salud. Que eso, pues, educación formal que es necesaria para esto. Aquí hay un montón de cosas que son administrativas. Sí, mucho de esto es científico, ¿verdad? Pero también en términos administrativos se usa ciencia, se usa las matemáticas, y básicamente lógica, y el proceso de administración. Así que eran cosas que, había una cosa, ¿verdad? Siempre en el corazón hay esa cosa del 2009 al 2012, que había cosas que no se habían terminado, y posiblemente eso fue lo que me motivó a entrar ahora en el 2020, para dar la mano, tanto a la gobernadora como al país. Así que todo se va a hacer, esperemos que podamos ayudar, es lo que queremos hacer. O sea que resumo que usted lo encontró peor de lo que pensaba que estaba. Sí, se oía mucho en la calle, pero cuando uno está aquí te das cuenta que había muchas cosas que había que hacer distintas y rectificarlas. Una vez más, yo fui bien duro los primeros 6 días, que la gente después no me daba cuenta de lo que estaba. Sí me daba cuenta, pero no lo decía con esa intención. Cuando yo decía que el departamento no había hecho tal y tal cosa,
los administradores, los líderes del departamento no habían hecho lo que tenían que hacer. El empleado de carrera, el que viene a trabajar todos los días, claro que estaba dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer. Así que en ese contexto no quería devaluar el trabajo que hace el Departamento de Salud, los 6.000, 7.000 empleados, y yo estaba hablando más del proceso de líder, de gerencia. Exacto, así que en ese contexto sabemos que tenemos un equipo de personas comprometidos, que están fajados, no paran, esto es 24/7, tienen que llegar aquí para que lo vean. El contacto comunitario, el rastreo comunitario del virus. Eso fue una de las primeras banderas que cogió en este asunto. ¿Por dónde va? ¿Logró crear esos equipos? ¿Cuál ha sido el problema para no tener mucha información o por lo menos no la han comunicado con relación a ese proceso? Bueno, tenemos, eso se está trabajando, el rastreo se está trabajando, no implica directamente pruebas directamente a la persona, no, se está hablando lo sabemos. Con mucho de la educación a la población en general, trabajar a las poblaciones a riesgo, los casos particulares, e inclusive hemos hecho mucha de la propuesta también ha sido en favor de reconocer la primera respuesta, first responders, particularmente en el grupo de médicos y el grupo de policías de Puerto Rico, para activar el departamento y hacer pruebas directamente a esas personas, a sus familiares, y seguirlos muy de cerca, de la misma forma el rastreo que se lleva en el punto de entrada de Puerto Rico, en el aeropuerto, donde el 100% de las personas se van a monitorear, ¿verdad? Se provee la prueba voluntariamente. Si aquella persona tuviese síntomas, se le hace obligatoriamente, pero el 100% de las personas que llega se rastrea. Así que tenemos un montón de cosas corriendo. Eso, no todo eso se publica, pero sí hay muchas cosas ocurriendo. Y la otra cosa que también hicimos fue darle la información a los alcaldes. Pero en esa parte tenemos que todavía mejorar, pero el esfuerzo era, conforme a IPA, que es la regulación de la información y portabilidad de información del paciente, el gobierno federal establece una flexibilidad donde sí le podemos dar la información a personas de interés. Hicimos un casi contrato con los municipios para diseminar la información de los casos positivos con nombre, apellido, dirección y teléfono, para que también los alcaldes hicieran su esfuerzo en la periferia. Así que sí se está haciendo mucho. A veces las personas, ¿verdad? Estamos tan enfocados en el número de pruebas, y lo puedo entender, ¿verdad? Que esa es la parte más visual, más visible. Ese ha sido el enfoque y lo respeto. Pero hay mucho trabajo que se está haciendo en la periferia para beneficio del país, buscando alternativas, la alternativa de camas adicionales, sabiendo que todavía tenemos los hospitales casi vacíos, ¿verdad? Y gracias a Dios que ese sea el caso, hay que incentivarle, hay que darle las gracias a Papá Dios y a la población por comportarse como se comporta. Pero esas son cosas positivas que no se pueden devaluar, y pues en la cosa de camas adicionales, pues eso también se está viendo, pero se está viendo conforme a orden y ley, y reconociendo las especificaciones que establece tanto el gobierno federal como estatal. Así que hay un montón de cosas corriendo sin parar. Yo quisiera, secretario, que le digo mediante la entrevista que necesito que hiciera la información, un poco de acceso a la información sobre el contacto, el rastreo de los contagios. Eso un poco le da a la gente más seguridad de por dónde va el virus, incluido, como usted dice, que la población ha asumido su responsabilidad y se ha quedado en la casa. Así que te voy a decir, eso sí vamos a variar el reporte, el dashboard. Esa parte sí vamos a añadir. Una de las cosas que queremos hacer en el transcurso de esta semana es por lo menos reflejar de alguna forma, sea el mapa de Puerto Rico, sea a través de un reporte en las distintas regiones donde están localizadas las pruebas del gobierno de Puerto Rico, para que la gente pueda ir a hacerse las pruebas. Eso es una. Y lo otro que también queremos hacer, que lo hemos dicho desde la semana pasada y estamos trabajando en ello, es reflejar en el dashboard en las personas que se están recobrando. Y con eso tenemos la expectativa de podernos reunir con la Cruz Roja Americana, con los bancos de sangre de ASEM y de Auxilio Mutuo, para establecer la estrategia de la obtención de muestras de sangre para utilizar los anticuerpos. Pero esas dos cosas, ¿verdad? Tanto cómo lo vamos a publicar, dónde están las pruebas para Puerto Rico, para que la gente sepa dónde puede ir y le pertenece al gobierno de Puerto Rico, así que no se va a pegar. Esas cosas, eso debería estar más visual en esta semana. Pero lo de la persona recobrada, eso debería estar en el dashboard esta semana. Perfecto. Y lo último que le quiero preguntar, ¿el grupo asesor científico va a salir en algún momento
a proveer información científica al país de lo que ellos hacen. Tú hablas del Task Force. Sí, es que okay, yo se lo digo en español. El Task Force, ahora mismo la parte más importante ha sido la interacción de nuestro epidemiólogo, el doctor Capó, con el doctor Reyes y la doctora Marcia Cruz, particularmente para el análisis de la data que tenemos, y eso ocurre continuamente. Okay. Así que ese grupo de individuos está bien lleno. Sí, el Task Force se sigue reuniendo. Sabes que hay esta situación pública, sí, pero se sigue reuniendo para propósitos de proveernos información y consultoría, y nosotros de la misma forma vamos a consultar, ¿verdad? Una de las áreas que en el medio ambiente, en el público se me ha acercado a mí, y no para vender nada, sino para una idea, es el hecho de no todos los hospitales en Puerto Rico tienen lo que se llama un critical team, un equipo sí, de medicina crítica. De medicina crítica. Y entonces, ¿en qué medida pues, generamos eso a través centralizado del Departamento de Salud y lo hacemos disponible a través de telemedicina para que los hospitales, cuando tengan un caso bien difícil, puedan tener una consulta directa y poder tener ese insumo? Porque no todo el mundo tiene critical medicine, medicina crítica en las distintas instituciones de Puerto Rico. Así que en eso lo tengo acá, pero eso es un feedback que le voy a pedir a los infectólogos de ese equipo y el neumólogo de ese equipo para que me digan qué sería, ¿verdad? Qué es necesario para tener ese equipo y cómo entonces hacerlo disponible para los hospitales y la periferia, cuestión de que lo pudieran accesar por consultas de forma inmediata para manejar pacientes críticos, pacientes que están en intensivo, que están difíciles, que necesitan un critical team. Así que eso lo tengo como agenda para discutirlo con miembros del Task Force. O sea que es posible que no veamos más a Segundo Rodríguez Quiliquini y a Juan Salgado como portavoces del grupo asesor a nivel público, es lo que quiero decir. No, eso no te lo podría responder, ¿verdad? Okay. Ellos tienen es una entidad propia, ¿verdad? Con su organización propia, así que esa parte no te la podría responder. Sí, en el sentido de que en la medida en que necesite el insumo de ciencia, de científicos, en áreas que yo no tengo la expertise, ¿verdad? Que es lo que siempre digo, definitivamente voy a buscar a alguien que nos pueda ayudar de forma científica. Cuando me habló de el rastreo comunitario, ¿logró hacer los equipos regionales? O sea, ¿lo están funcionando por región? Las regiones de salud. Hay equipos regionales. Lo que no está todavía es que habían desmantelado en cierta medida lo que se llaman los directores médicos regionales. Sí. Eso estábamos, no puedo desmontarlo, pero eso coge tiempo en lo que se recluta a la persona, se hacen los procesos jurídicos apropiados, todas esas cosas que hay que hacer, pero eso básicamente también estamos trabajando en tratar de generar otra vez lo que se llaman los directores médicos regionales, siendo médicos o personas dentro del marco de referencia de la salud que pudieran generar no solo un elemento administrativo, sino también un esfuerzo clínico directo. Bueno, secretario, muchas gracias por estar con Bonita Radio y ya nos ponemos en contacto. Quiero un poco más de información y si puedo tener acceso a esos grupos regionales que están trabajando con el rastreo para un poco definir cómo va ese trabajo. Muchas gracias, secretario. Un placer, que Dios lo bendiga. Bueno, buenos días a todos y a todas. Fuimos últimamente con el secretario, estuvimos con él 24 minutos, que me parece bien importante de lo que dice el secretario hoy, lunes. Primero que estaba un poco más tranquilo que el sábado, porque el sábado fue displicente, creo yo, con una colega periodista que la dejó con la palabra en la boca, sobre todo con este asunto de los datos y de la manera en que el Departamento de Salud no ha podido hacer lo que se supone que se haga en términos de los pasos y contener una información estadística que el país pueda tener algo de idea de por dónde van el virus. Si se mezclan o no, sabemos que hay una explicación para eso, que es el problema de haber mezclado pruebas rápidas con los resultados de las pruebas moleculares, etc. Yo creo que está bien claro que el secretario afinó hoy en esta entrevista lo que él entiende encontró en el Departamento de Salud. Fíjense que la responsabilidad de la crisis del Departamento de Salud, lo dijo claramente, es de su liderato, es de sus administradores. Vis a vis
los trabajadores y trabajadoras que hay allí, que yo tengo que decir que en toda esta crisis yo me he comunicado con bastante gente del departamento, de esa gerencia intermedia, de ese personal que hace el trabajo, a pesar de los administradores. Y yo estoy convencida de que allí, como en muchas otras agencias del país, hay gente que hace su trabajo. Hay gente que está dando todo porque esto se pueda controlar. Desde el nivel profesional científico, fíjense que el departamento tiene epidemiólogos más allá del epidemiólogo del Estado, tiene muchísimas propuestas, sobre todo federales, que atienden asuntos específicos, niños y niñas, mujeres embarazadas, eh, niños que estén en el espectro del autismo, por ejemplo. O sea, allí hay muchísimo personal que hace un gran trabajo. Pero el secretario, a preguntas de Bonita Radio, lo confirma. Lo encontró peor de lo que pensó. Y que esta mañana leía a un colega periodista decirle que el Departamento de Salud es un cascajo. Esto es el término que ustedes saben que utilizamos en muchas áreas en Puerto Rico para decir que pues, es algo que tiene una estructura sin ningún contenido. Está bien débil ese departamento. Importante que mencionara que la gente, los empleados estaban de capa caída. Pues claro, si no tenían cabeza, a pesar de no haber cabeza, no había una estructura que le dé responsabilidad a esos empleados, además de responsabilidad que adjudique la responsabilidad en las acciones de cada empleado y empleada, también le dé una estructura y un orden para trabajar en una agencia que pueden conocerla los que llevan muchos años, pero también una agencia que han ido desmantelando poco a poco. Importante con relación a los datos, que nos diga el secretario, insista, que el Instituto de Estadística no se había unido y dijo que en el 2009, bajo la dirección de Mario Marazzi, ese instituto funcionó precisamente porque se creó por todo el problema que había de los números que en Puerto Rico llevábamos muchos años, sin una entidad que tuviera la responsabilidad de atender en un solo espacio, en un solo proyecto dirigido a través de todas las agencias, el asunto de las estadísticas, que en ese momento funcionó perfectamente. ¿Y qué fue lo que ocurrió con el Instituto de Estadística? Que lo desarticuló el Partido Nuevo Progresista igualmente, independientemente de las acusaciones que en un momento dado tuvo Mario Marazzi. Sabemos que precisamente también fueron de violencia doméstica. Sabemos que ese instituto lo agarraron en términos partidistas y lo desarticularon. Pues, fíjense que es lo mismo que ocurre en el Departamento de Salud. Como en el Departamento de Salud destruyeron el modelo Arbona por la política partidista, porque el modelo del gobernador Pedro Rosselló González era vender los hospitales. Pues ahí los vendieron. ¿Qué pasó con los directores regionales? El Partido Nuevo Progresista de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet sacó a todos los médicos que dirigían las regiones del Departamento de Salud y trajo a chichincles del partido, a activistas del partido a dirigir las regiones. ¿Y qué pasa hoy? Este secretario llega con la intención, según nos ha dicho, de que en efecto había que hacer las pruebas. Ahí todavía tenemos un problema porque las pruebas no son suficientes para toda la población para poder saber y tener más información de por dónde anda el virus. Había que hacer las pruebas, había que aislar y había que mitigar. Y cuando usted aísla, esa mitigación precisamente establece lo del rastreo de contagio.
porque eso es lo que usted hace cuando rastrea contagio, usted ubica a la población, si sabe quiénes han estado expuestos al virus, quiénes tienen en términos del virus, empieza usted a colocar a esa gente en diferentes, o sea, aislamiento, o ya los que estén sintomáticos en los hospitales o con las debidas atenciones médicas. Eso usted lo podía hacer a nivel regional con un buen equipo de trabajo a nivel de todas las regiones del departamento, pero igualmente las destruyeron trayendo la política partidista. Así que yo creo que el secretario, que alguien comentó, no contesta la pregunta, él va y viene, por eso se la volvemos a hacer, sobre todo con lo del grupo asesor científico. Pero ha dicho, yo creo que ha sido honesto en decir, y realmente yo creo que cuando no dice o cuando se ve presionado por esa política partidista, es cuando entonces pierde, como pasó el sábado, pierde la tabla y trata de escapar. No creo que tenga, como les digo, no creo que tenga justificación, ¿verdad? Yo creo que un secretario de agencia, yo creo que una persona que va a dirigir un esfuerzo tiene que tener más control. Y aquí está Libanesa Feliciano, que dice, me está diciendo, dile que lo voy a llamar cuando termine la entrevista. Ya terminó la entrevista, Libanesa, y dijo que estaba en contacto con ustedes de la Cruz Roja precisamente para atender el asunto de los rastreos y de las regiones. Y me parece súper importante, porque si alguien tiene capacidad de voluntarios y atender este tipo de emergencia, es la Cruz Roja. Y confío plenamente en la amiga Libanesa Feliciano, que es la directora ejecutiva de ese esfuerzo en Puerto Rico. Dice Ramón Carbona, y Harikiri, Kilikiri, ¿para cuándo? Interesante lo que me contesta relacionado al grupo asesor. Sí, allí lo hemos dicho. Tenemos que distanciar a unos personajes que fueron bien político-partidistas, bien politiqueros, he dicho yo antes. En el caso de Juan Salgado, el ginecólogo Juan Salgado, y segundo Rodríguez Quilicini, definitivamente. Fíjense, yo le hago la pregunta directa porque esa es la pregunta que no quería contestar, si van a volver a salir. Él no sabe si van a volver a salir porque eso es un grupo, ¿verdad?, independiente. Antes estaban enyuntados con la gobernadora, ahora son independientes. Pero que sigue habiendo un trabajo, yo estoy segura que sí, porque lo he dicho antes, entre Juan Carlos Reyes, el epidemiólogo, y la doctora Marcia Cruz. Creo que no va a poder, o sea, si algo me queda claro es que va a estar bastante desactivado de la vida pública el grupo asesor científico. A menos que no saquen a estos dos personajes que han sido identificados en las vistas públicas, en las investigaciones, como personas que estuvieron involucradas en la aprobación, autorización de la famosa orden de compra de 38 millones de dólares. Eso no se acaba. Y eso los va a perseguir a diciembre del 2020. No hay manera. Nivia Rodríguez, Nivia, creo que compartí de alguna manera la pregunta que tenías porque la vi y yo venía hablando ya del rastreo de contagio y me parece que algo quedó, contestó. Nelson Espinel por ahí, te lo he dicho, quédate en Bonita Radio. Pavón Yari, lo cogiste con las baterías recargadas. Bueno, yo les voy a ser bien honesta. Mi pregunta, mi planteamiento el sábado, después que yo vi lo que pasó, yo llamé a su oficial de comunicaciones y le dije, yo quiero hablar con el secretario y vamos a conversar. Yo no voy a discutir con él. Así que yo creo que eso es lo más importante. Nosotros no tenemos ninguna animosidad, por eso es que yo identificaba uno de los videos del sábado, como que lo cogió personal. No, esto no es personal contra él. Y por eso quería saber, y me pareció importante, ¿cómo usted llega aquí
¿Usted sabía que esto estaba tan malo? Me tiene que decir, no, yo sabía que estaba malo. Importante, como me contestó, se oía en la calle, pero no sabía que estaba tan malo. Fíjense como desde el día 1 de esta administración se está diciendo que el ex secretario Rafael Rodríguez Mercado no era eficiente en sus funciones, que aquello estaba mandado por hombro. Después nos enteramos que mandaban los cabilderos, que mandaba Mabel Cabeza, etcétera, etcétera. Pero fíjense como el mismo secretario que está ahora, y que yo les he dicho que en otras ocasiones me lo había dicho otro personal, igualmente del Partido Nuevo Progresista, ha llegado al mundo de la salud, que no sabían por qué estaba ahí, pero después nos enteramos por qué estaba ahí. No solamente era un PNP identificado con Ricardo Rosselló, a quien llevó al recinto de ciencias médicas cuando él era rector, sino que finalmente se quedó después con Wanda porque le consiguió los endosos, precisamente partiendo de su gente en salud. 8,000 endosos. Así que el secretario, me parece importantísimo lo del rastreo de contagio y yo le voy a dar seguimiento. Yo le voy a dar seguimiento y quiero llegar hasta ese grupo o cómo se están conformando los diferentes grupos. Me parece que a nivel de la región, aunque pueda estar haciendo un trabajo como el todavía le falta organizar porque esas regiones no tienen cabeza. Y entonces el secretario tiene que ir al fino en dos asuntos, en la contratación de personal y en el asunto de las contrataciones, porque el país está y la prensa vamos a estar pendientes a quién contrata y cómo contratan. Así que en ese sentido sí, él tiene, ¿verdad? Él tiene que ir al finito. Lo que dijo de Ponce me parece importante. ¿Cómo es que aquí hay hospitales, hay instituciones de salud que tienen plataformas ya dirigidas con relación a la información del coronavirus y no la comparten con el gobierno? Claro, para eso tiene que haber un gobierno que diga, ven acá, espérate, secretario, tal hospital, yo necesito que compartamos información, yo necesito que nos sentemos. O sea que me parece que aquí lo que hay es un grave problema de comunicación incluido entre las agencias. Incluido entre las agencias. Mireya Pereira, buenos días, Carmen, buenos días a todos y a todas, están por ahí. Elso Villalba, está la diáspora activa, Norma Guadalupe, hacía también porque no veía a Albita Quiñones, hola, Albita, Reyes Rodríguez, Ramón Cardona, entidad independiente. Sí, lo de el grupo asesor, bueno, pues es que tienen un serio problema con el grupo asesor. Realmente el embarre, mire, hasta acá. No hay manera de salir de eso. Dice Yari Pavón, es increíble que el Departamento de Estadística no esté unido a estas alturas al instituto. ¿Sí? Eso es un problema craso de comunicación con la fortaleza. Ese es el mayor problema. Yo no sé si ustedes lo han notado. Tanto en la vista como en las diferentes investigaciones que se han trazado a nivel periodístico, nos damos cuenta que hay un denominador común y es la mala planificación, la mala comunicación, etc. Pero además que siempre hay un elemento, el vínculo con la fortaleza. Y fíjense que así pasaba con Ricardo Rosselló Nevares. Es allí donde está la gente que dificulta el trabajo hacia afuera. ¿Por qué? Porque esas son la gente que protegen a los candidatos. Esas son la gente que protegen al partido. Y eso está ahí. Cada vez que hablamos con el secretario, cada vez que hablamos con diferentes elementos del de gobierno, y siempre digo partido de gobierno porque ellos funcionan como tal. Primero son el partido y después son el gobierno. Nos damos cuenta que hay un elemento, si no es el secretario de la gobernación, es el subsecretario que llama o la subsecretaria, es el que dice, no, eso no puede ser así o eso puede ser así. Oiga, y sí, la fortaleza tiene que estar en comunicación definitivamente con todas las agencias, pero no para entorpecer, no para decir, llega aquí en 20 minutos, perdón, no fue eso. Fírmale en 20 minutos la orden. Así que no sé. Eso hay que insistir, a ver si ese personaje por fin sabemos quién es. Buenos días y un saludo desde Florida, dice Nidia Cruz, la diáspora. Bienvenida a Bonita Radio, Nidia. Enid Meléndez, gracias.
la determinación y el compromiso, gracias, siempre lo habrá. Luz Martínez, todo lo que toca el PNP lo daña gracias a la política partidista. Esa es la impresión que tienen todos y todas. Y de verdad es que cuando una se acerca a las informaciones no puede pensar otra cosa de que el país esté en esa línea de pensamiento, porque cada vez que hay una expresión pública, cada vez que hay una conferencia de prensa, hay más confusión. Y por eso yo quería ser bastante específica con el secretario con relación a todo lo que ha pasado y que él ha admitido con relación a los datos, cuál es el protocolo. Por eso me parece que si va a hacer esa búsqueda de que el Instituto de Estadísticas y el Departamento de Salud tengan la comunicación vital, dijo que esa reunión era hoy, pero que una a todos los esfuerzos del país, sean institucionales o no. En este país hay profesionales de ese mundo de la estadística, pero además del mundo de los famosos programas cibernéticos, de los programas tecnológicos, que son brutales y que pueden hacer que esa información esté toda, como dice él, en un hub. Y finalmente se puedan incluir todos los datos, incluidos esos que me parecen súper importantes del comportamiento, que eso no es otra cosa que la inyección sociológica a todo esto, el comportamiento de las personas, determinadas poblaciones en frente a esta pandemia, como por ejemplo el asunto del distanciamiento social. Betsy Bennett en Rincón hay 30 pruebas y no se sabe si han sido usadas y sus resultados. Eso es importante. Nunca habló claro sobre el rastreo. No, me parece que en el rastreo, tienes razón, Elsa, y te saludo. Me parece que en el rastreo tienen sus problemas para lo que él dijo desde el día 1 que iba a hacer, conformarlo. Y ahí se encuentra definitivamente con la suspicacia del país que está detrás todo el tiempo tratando de fiscalizar a través, obviamente, como siempre he dicho, de los intermediarios periodistas, lo que va a ocurrir en términos de contrataciones y de personal. Yo creo que eso es un problema porque recuerda, Elsa, desmantelaron las regiones de salud, pusieron personas que no tienen ninguna capacidad de dirigir. Y yo me imagino que ahí, como son gente buena del partido, ahí el secretario está de frente contra el partido. Ahí es que está, apúntenlo, que es así. Lo que sucede con Lorenzo es que está haciendo dos funciones: enderezar el departamento, lavar la cara de Wanda, subsanar las escándalos frecuentes del partido. Bueno, definitivamente. Por eso yo le preguntaba. Es importante que él diga, está peor de lo que yo pensaba, y él sabe que si está peor de lo que estaba, se lo debe a la política partidista. Porque desde el primer momento, eso se habló en Puerto Rico, de Ricardo Rosselló Nevares asumió el poder en el 2017 y nombró a Rafael Rodríguez Mercado. Tus preguntas son precisas. Sí, Lucy, yo quería ir directo al grano. Precisamente para que podamos ir teniendo un poco más de paz, independientemente de que todavía nos falta el asunto de las pruebas, que no solamente lleguen, que es como él dijo, y qué bueno que lo dijo, que la gente sepa dónde están para que se vayan a hacer la prueba. Por eso, Betsy, es bien importante. Le tienen que dar seguimiento. A mí me llamó una persona con relación a un hospital que hasta el momento no le han dado el resultado porque las personas no estaban. Tienen que ser como el piojo. Si usted cree que ha estado expuesto y si usted ya tiene síntomas, usted métase en donde sea que le vayan a hacer la prueba y no se vaya hasta que se la hagan y que le den el resultado. Juan Carlos Quintero está por ahí, Nancy Matos también. No se puede cerrar el canal de las comunicaciones. No, ese es el problema. Bravo, esa es bonita radio. Proud of you, girl. Gracias, Yari. Gracias, Yari, como siempre. Macuto, Ricardo Rosso ya está haciendo la vacuna, mirando la huira. Miren, me hablen de eso cada vez que yo lo veo. Porque es que hay gente que le da pauta. Yo no le voy a dar pauta, Ricardo, no soy yo. Los especialistas en estadística se deben ofrecer a trabajar, a hacer los contactos con el departamento, a ver si salen de la politización que tienen en el Departamento de Salud. Gracias, Sandra, por tu comentario. La diáspora por ahí también. Sandra, yo creo que la gente se va a voluntarizar. Mire, yo he recibido un montón de mensajes, pero
sobre todo haciendo el trabajo que tengo que hacer de estudiar las redes y por dónde va la gente en sus opiniones, accedí a un thread, como le llaman, un muro y toda una conversación que tenía una persona que aparentemente es un programador de 7 u 8 mensajes diciendo, ¿verdad? Explicando cómo es que se hace, cómo es que se entran los datos, etcétera. Ese tipo de gente son valiosísimas para esto. Ahora, la gente debe saber, no vayan a voluntarizarse para pedir un contrato o para pedir que cuando pase esto le den un trabajo al Departamento de Salud también. O sea, nosotros tenemos que ser consecuentes con eso que identificamos que ellos hacen muy mal, que es que dan para recibir cuando ganan las elecciones. Así que ahí yo sé que hay una necesidad de trabajo en el país. También pensaría que este grupo, estas necesidades están imponiendo esas oportunidades de servicio que la gente muy bien, y esos gurús de las comunicaciones tecnológicas y de los programas y la programación, esa gente son, ¿verdad? Yo me quito el sombrero. Con el estadístico, esos programadores, porque recuerden, no es solamente el estadístico sumando y restando y trayendo su expertise, es que tiene que haber un programa para que la gente lo pueda ver en tiempo real y más que en tiempo real, que pueda analizarlo, que no es un experto, no somos expertos y lo podamos entender. Así que son diferentes elementos que sí, yo creo que en Puerto Rico hay ese personal. En las universidades, mire, yo estaba leyendo el asunto el, la posible creación de un ventilador que están haciendo en Mayagüez. Yo estoy segura que en la Universidad de Puerto Rico, en todo su recinto, hay por lo menos una persona que puede ayudar en relación a este tema. Ahí está el recinto de ciencias médicas, ahí están los estadísticos del Departamento de Salud también y también del recinto de ciencias médicas. O sea que personal, claro que sí. Ahora, tiene que haber alguien más además del secretario, es lo que yo creo, que le dé seguimiento a eso, porque si no ese hombre se va a quemar en el próximo mes, si no está quemado. O sea, realmente él no lo puede hacer todo. Ahora, pues tiene que haber un proyecto mínimo, gente, yo sé que es una crisis y por eso siempre hablo con mucho cuidado con relación a eso. Es una crisis que el mundo no ha podido controlar, que los científicos se están dando contra la pared del comportamiento que está llevando este virus, que incluso el asunto de las pruebas y si se administran rápidas versus las moleculares y cómo se juega o cómo se trae esa información es un reto igualmente. Yo lo entiendo todo perfectamente así. Ahora, lo que sí tiene que haber en el gobierno, además de un proyecto de comunicación intra-gobierno, pero hacia afuera, igualmente para cada vez que se paren allí en la fortaleza o cada vez que haya una conferencia de prensa, puedan contestar las preguntas. Y además de eso, un proyecto mínimo de administración pública de poner todo eso a funcionar en todas las agencias. Yo sé que ha habido un desmantelamiento después de la Ley 7 en el 2009, pero en todas las agencias debe haber por lo menos una persona que sepa cómo trabaja el gobierno. Ah, es posible que no esté mandando, es posible que no sea PNP, pero hay que buscarlos ahora, porque esos son los que están allí en el Departamento de Salud y muchos también del partido que los dejaron afuera porque se juntan con los populares o se juntan con los independentistas o no son leales totalmente al partido porque no le dan los chavitos para eh, la taquilla del cumpleaños de Ricky. Esa gente hay que utilizarla y esa gente están dispuestos a trabajar. Esa gente saben a quién hay que llamar. Esa gente saben, fulano es el que sabe de esta propuesta y en esa propuesta hay chavos para pagarle un estadístico o en este momento para traer a alguien que nos pueda apoyar en el área de programación. Miren, así funciona el gobierno. Ahora, usted tiene primero que conocerlo y segundo, el que dirige, aunque sea del corazón del rollo, tiene que tener hoy la capacidad de desprenderse de eso, hoy y siempre, para atender lo que se supone que sea el deber ministerial del Departamento de Salud, que es mantener la salud pública de primer orden.
y en medio de una pandemia, controlar el virus, hacer las pruebas, rastrear el contagio, aislar y mitigar. Fundamental. Decía una amiga mía que se jubiló del servicio público. Eso un administrador o una administradora lo hacen en 2 días y pone todo eso a correr ahora. No puede ser que cada vez que vaya a hacer un movimiento tenga que llamar a Fortaleza para ver si el que está poniendo lo aprueba en Fortaleza. Eso es lo que no puede pasar. Y yo creo que mucho de eso es lo que ha pasado aquí. El último tema que quiero tocar es la estrategia que siguió el movimiento Victoria Ciudadana para responder, además del comunicado que emitieron, para que su liderato se comunicara o comunicara las posiciones que tienen o tuvieron con relación al caso de Néstor Duprey. ¿Por qué quiero traerlo? Porque me parece interesante que nosotros acá hemos hablado insistentemente de que este gobierno ha tratado de acallar todo el tiempo y de no visibilizar a la prensa que le hace preguntas incómodas, según ellos. Si lo hemos criticado del Partido Nuevo Progresista, que está en poder ahora, porque ha sido consecuente todo el tiempo, desde el día 1. Ya hemos hablado en infinitas ocasiones de la estrategia que crearon, que se vio claramente establecida en el Telegram Chat. Pues Victoria Ciudadana, por lo menos el liderato de su candidata a la gobernación y el candidato a la alcaldía del municipio de San Juan, Manuel Natalia Alexandra Lúgaro, hicieron lo mismo. Hicieron 2 comunicaciones a través de Facebook Live, los famosos en vivo, y no contestan preguntas de los periodistas. Y a mí me parece que eso hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos preguntas incómodas. Me parece, y más en el contexto en el que lo hicieron, y más en el contexto de un problema político que, como me dijo la licenciada Naima Rivera Lacén, lo atendieron rápido desde el punto de vista político y determinaron que llegaron a un consenso que le iban a aceptar la renuncia a Néstor Duprey por todas las imputaciones públicas con relación a un patrón de violencia doméstica. ¿Por qué no contestar preguntas de los periodistas? ¿Por qué no contestarle a Bonita Radio cuál es el proyecto que tienen de desarrollo económico? Es que hay revanchismo con los periodistas que hemos sido críticos con el liderato del movimiento Victoria Ciudadana. Porque yo me imagino que el secretario de Salud le tienen que haber dicho todas las veces que yo he dicho lo que he dicho por aquí y he traído críticamente y he hecho análisis con relación a este gobierno. Y él no deja de ser PNP. Pero por lo menos él me contesta. Sabemos que los demás sabemos dónde están. Yo creo que para no colocarse del lado de los que le están haciendo daño al país, lo único que uno tiene que hacer es no replicar las conductas que tienen esos que le han hecho daño al país. Y yo voy a insistir en que Alexandra Lúgaro, en que Manuel Natal, voy a llamar a otros miembros o por lo menos candidatos de ese partido para ver si se acercan y contestan las preguntas de Bonita Radio, porque mi trabajo es hacer preguntas. Pero yo me cuestiono en qué están pensando para establecer qué son las diferencias si hacen lo mismo que los demás. Le dije ver para creer, ya se acabaron las promesas, acción para la calle, dice Yari Pavón, de Cibones, pero también para el desarrollo de herramientas, tecnología, métricas y recursos médicos. Sí, estoy de acuerdo, Desi, eso es lo que debe pasar. Por eso es que me parece que aquí hay gente suficiente para hacer ese trabajo y sería bien bueno que la gente que se acercara los dejaran trabajar. Es que nada está funcionando. Osvaldo, han perdido una excelente oportunidad de crecerse. Gracias, Osvaldo, por tu comentario. Osvaldo Burgos y yo hemos hablado infinitas
veces de este asunto. Me parece que sí, que perdieron una oportunidad. Eso comenzó el viernes en la noche. Y yo leí mensajes de algunos de esos candidatos a las 3 de la tarde y molesto porque la gente le estaba pidiendo que se expresaran. Es que no saben que se metieron a la política. Es que no saben que así es la política 101. Que usted tiene un proyecto político electoral. La única estrategia del Movimiento de Victoria Ciudadana es electoral. De unos personajes que quieren llegar al poder. Es la única estrategia. Y sí, cuando estas cosas ocurren, el organismo político partidista se tiene que activar para responderle a esos que le están cuestionando. Tan rápido como en otros momentos de la historia se le ha pedido a otros partidos políticos, sí, y ahora más, y más ustedes que lo menos que hacen es inmediatamente que tienen una información o tienen que criticar al contrario, es traer el discurso a través de las redes sociales que son inmediatas. Entonces, ahí le hace falta un poquito de cultura política, sobre todo cultura política de comunicación política. Creo, como Osvaldo, que perdieron la oportunidad. Peor, demostraron ser iguales, dice Elsa. Exacto, así demuestran que votar por ellos sería más de lo mismo, no son una opción para el pueblo. Esa es la gran preocupación. Le decía yo a una amiga, y tengo que, por ahí está Emma Roda, la vi ahorita, gracias Emma por estar por ahí. Hablaba precisamente de este asunto de usted tener los mismos modelos porque ha sido criado y ha sido desarrollado en la cultura de ese partidismo político. Yo no tengo ningún problema porque todos y todas hemos estado criados en un país donde el patriarcado, en una sociedad donde el patriarcado es la punta de lanza del desarrollo social. Tenemos menos, los hombres tienen poder. Donde la religión, obviamente, está también desde ese discurso. O sea, todos hemos estado en unas sociedades que son bien discriminatorias, donde el discurso político partidista siempre parte de un grupo hacia abajo. Pues entonces dígame que usted no se ha podido zafar de ese modelo, que usted en efecto son los líderes los que buscan hacia abajo y no es que desde abajo surgen los líderes, porque eso no puede pasar en 8 meses ni en 9 meses. No pasó y no pasa porque es que los seres humanos somos complejos y para usted poder establecer una base que diga, después de habernos visto todos, después de habernos educados todos, de estar en este proyecto hacia mejorar el país, pensamos que estas personas son las mejores. Así surge de la base hacia el liderato, no desde el liderato hacia la base. Aludían razones legales, por favor, de verdad. Yo quisiera que alguien me diga cuáles son las razones legales. Las razones legales las tienen las dos partes. Las dos partes tienen que activar los procesos legales como entiendan. El partido político no tiene nada más que una razón. Si cree o no cree en que las víctimas cuando hablan, las personas que se hagan víctimas cuando hablan, hay que respetar ese proceso de silencio y de divulgación y empezar un procedimiento con la persona que tienes aquí, porque la persona que tienes aquí hablaba incluso del discurso de género el día del 8 de marzo, tan cerquita como el 8 de marzo tenía un discurso en las redes sociales. Pero yo les voy a recordar algo que ocurrió en febrero del 2012. Recuerdan que yo había hecho el análisis de que lo que había ocurrido con Héctor Ferrer y cómo reaccionaron los diferentes grupos, incluidos detractores políticos, yo creo que con razón. Héctor Ferrer tenía que renunciar. El Partido Popular, si no, lo tenía que votar. Finalmente, renunció. En ese momento, Néstor Duprey tenía un programa que, como ustedes saben, pasó de Radio Isla a la emisora católica. Y en ese momento, Néstor Duprey no se expresó con relación al amigo Héctor Ferrer. No. Que todavía era muy temprano para decir
si él llegaba o no llegaba a la candidatura a la alcaldía de San Juan. Tomen nota. Historia 8 años más tarde. Pues miren, los que dijeron que era muy temprano, los que dijeron yo soy feminista, pero, Héctor Ferrer, Néstor Duprey, esta persona tan honesta, tan esto, pero, en el pero es que está el problema. Y yo no le estoy diciendo que adjudique, usted no tiene la capacidad de adjudicar, va a adjudicar el organismo que se active con relación a ese asunto. Pero desde hace muchos años que estamos hablando de que cada vez que una víctima habla, el pero es porque lo dijo ahora y no antes. Pues porque no es el timing suyo, no es el timing suyo. Yo he leído hasta mujeres diciendo que ellas no tienen ningún problema de inseguridad. Que eso no les pasa a ellas porque ellas no son inseguras. ¡Ja! A mí me encanta cuando la gente nos reconoce. Siempre quiere reconocer en el otro la incapacidad y no reconoce la incapacidad que tiene. Y yo creo que eso es precisamente lo que ha sido grave en este caso. Primero, para mí, como lo han manejado en términos del liderato de esa institución político-partidista, y sobre todo, que las feministas tenemos que seguir diciendo, sobre todo las organizadas, las que están en grupos para educar, y aquí el mecanismo que tengamos a la mano, ¿por qué no es posible que sigamos revictimizando cuando la gente sale a decir que tiene un caso de violencia doméstica? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué estás haciendo tú? Te estás colocando en la misma posición del agresor o la agresora. Y tengo que decir que también me llamaron la atención sobre eso y me parece correcto, que estamos aquí hablando de un hombre y una mujer porque es el caso. Pero igual pasa en las relaciones de pareja entre hombres, en las relaciones de pareja entre mujeres, en las relaciones trans. Esto, la construcción de género va de aquí hasta acá. O sea, el que se meta. Eso es así. Vamos a terminar un poco, Marisol. Eso requiere propuestas sustanciales. Si se dedican meramente a la crítica y marcar la suciedad de los demás, están fuera de perspectiva. Esto no es lo que hace una victoria ciudadana. Marisol, gracias por tu comentario. Y yo voy a añadir a eso. Lo he dicho antes e insisto hoy. A mí me parece que es bien fácil poner un proyecto en el papel. Bien fácil. Nosotros estamos cansados de que todos los partidos políticos que han venido a las elecciones, incluidos los dos de mayoría, hagan un super panfleto que le llaman plataforma de gobierno y después, mire, cero. Bien bonito en el papel. No, yo creo que en el siglo XXI los puertorriqueños ni ningún ciudadano del mundo puede aceptar el populismo 101 de yo voy a hacer esto cuando gane. Yo voy a destruir a la Junta. Yo no le voy a pagar a la Junta. Yo voy a procurar que no haya leyes de cabotaje. Díganle al país, todo eso tiene unos procedimientos, todo eso tiene unas consecuencias, desde usted hasta el pueblo que vota por usted. Y yo creo que eso es lo verdaderamente honesto. Si el país está listo, a mí me parece, cada vez que lo discutimos, que lo dialogamos, me parece que el país está listo para que todo el mundo le diga la verdad. Siempre va a haber gente que va a votar exclusivamente por esas promesas, aunque después no se las cumplan. Eso siempre lo va a haber, definitivamente. Pero no puede ser así. No puede ser trayendo la cosa trayendo lo importante desde el populismo por el mango. No puede ser. José Cruz también estuvo por ahí, Carmen Mercado, hasta donde tengo entendido fue por trato cruel. El primer divorcio de Néstor Duprey, sí, aparentemente fue por trato cruel. 20 años más tarde hay una alegación de este tipo en su contra. Siga el procedimiento, veremos a ver en qué para todo esto, pero yo creo que la exhortación es, tenga mucho cuidado cuando se sienta a juzgar a una víctima de violencia doméstica o por lo menos a una persona que está alegando ser víctima de violencia doméstica. Porque así llegan a los tribunales y ya sea por la presión
porque realmente el empuje es brutal. Estos casos terminan bien mal para ambas partes. Así que yo espero que sigamos. Es un horror como atacan a la víctima, dice Elsa. El pero siempre es una puerta o ventana de escape muy peligrosa. Rubén Morales. Gracias, Rubén. La velocidad se demuestra andando. Que digan la verdad, dice Iván. Bueno, gente, nos retiramos a las 5 de la tarde. Hoy volvemos a las 5 de la tarde. Recuerden, vamos a seguir insistiendo en las diferentes informaciones que tenemos, sobre todo personas que nos llaman con información del Departamento de Salud. Le voy a dar seguimiento brutal al rastreo comunitario. Importante que se queden en la casa. Oigan, yo puse una foto de un vacilón interno en mi perfil personal, perdonen, con esto termino, de que habíamos salido a chinchorrear y era una foto de enero. Oigan, vamos a bajar, es que yo necesitaba reírme un rato. Y anoche estábamos de malas, las chicas trapo de lengua. Así que tranquilo, no he salido para ningún lado porque yo realmente creo en que lo que hay que hacer ahora es quedarse en casa. En lo que el gobierno se pone las pilas, sí, sabemos y debemos de que no se las ha puesto, que han sido lentos, que han sido mediocres. Yo creo que incluso el nuevo secretario lo establece. Vamos a protegernos nosotros. Y sí, cuando esas pruebas y usted sepa que hay una por ahí, si quiere que ha estado expuesto, hágasela. Es más, como mismo dijo en la conferencia de prensa, yo creo que se la deben hacer el 100% del país. Así que vamos por eso. Pero por ahora, quédate en casa. Recuerden, bonitasradio.net, allí usted puede donar lo que pueda donar. YouTube se suscribe y le va a avisar siempre cuando estemos al aire. Y sobre todo, iVoox y iTunes, si lo quiere escuchar como podcast desde cualquier parte del mundo. También recuerden, la diáspora importante, importante. Si ustedes tienen alguna información, si ustedes quieren, además de compartir información, tienen preguntas, saben que nosotros los visitamos porque ustedes son parte de este país. Éxito y nos vemos a las 5. ¿En qué palo? Que pasen buen día.